TreeSet. TreeSet es una estructura de datos que implementa la interfaz SortedSet. Esta implementación utiliza como medio de almacenamiento un árbol. Esta estructura mantiene elementos ordenados. Para mantener este orden utiliza lo que se le conoce como el orden natural. El orden natural, en el caso de los objetos ya predefinidos en Java, pues lo da si es, por ejemplo, una cadena, es comparación de los códigos ASCII, si es un objeto que representa un número, por ejemplo, un objeto de tipo integer, un objeto de tipo float. El orden natural es ascendente de acuerdo al valor del elemento. Si estamos utilizando clases definidas por nosotros, es necesario tener implementada la interfaz comparable para tener acceso al método compareTo, que nos va a dar el orden natural. Adicionalmente, se pueden utilizar otras formas de especificar el orden utilizando comparadores, que lo veremos posteriormente. TreeSet también nos provee la implementación de la interfaz NavigableSet para permitirnos hacer un recorrido entre los diferentes elementos de la estructura. Esta estructura, al estar implementando una interfaz basada en un conjunto, como todas las estructuras que terminan con la palabra set, no nos va a permitir elementos duplicados. Entre las características principales de TreeSet tenemos, como se había mencionado, los valores duplicados no se permiten. Tampoco podemos utilizar valores nulos porque un valor nulo no se puede comparar. Entonces, al momento de que intentemos utilizar el método compareTo internamente en la estructura, nos va a dar un error porque los elementos no se van a poder comparar con el valor nulo. Los objetos se van a almacenar ordenados ascendentemente, es decir, de acuerdo al orden natural, en orden ascendente. Si estamos hablando de elementos que contienen letras, el orden es alfabético. Si estamos hablando de elementos que lo que contiene es un número, pues es de acuerdo al valor. Al momento que nosotros hacemos las inserciones, no se va a mantener el orden en que se insertaron los elementos, ya que los elementos se ordenan de acuerdo a la llave o de acuerdo a lo que nos dé el orden natural como está implementado. Es decir, si tratamos nosotros de insertar dos elementos que empiezan, por ejemplo, con la misma letra, no tenemos nosotros la seguridad de que el primer elemento que insertamos va a quedar al principio. Siempre va a ser de acuerdo al orden natural. Los objetos siempre tienen que ser del mismo tipo. Es decir, no es una estructura que nos soporte objetos heterogéneos. Necesariamente tienen que ser objetos del mismo tipo. Y por las características que se implementa utilizando un árbol, es una excelente opción para almacenar una cantidad grande de objetos. Porque al mantener internamente la estructura de un árbol, las búsquedas van a ser muy rápidas. TreeSet es la implementación de un árbol binario de búsqueda autobalanceable, como un red-black tree. Posteriormente se verá que es un red-black tree. Por lo tanto, los métodos de agregar, remover y de búsqueda tienen una complejidad logarítmica, siendo su orden de complejidad logaritmo base 2 de n. Si nosotros quisiéramos imprimir los elementos dentro de la estructura, vamos a tener una complejidad lineal. Es decir, si quiero imprimir 5 elementos, voy a tener como resultado de la complejidad 5. Estas son las diferentes clases, digamos, interfaces que se necesitan para la implementación de diferentes estructuras de datos, que hasta la fecha hemos visto algunas. Entonces, en la parte de arriba tenemos las interfaces, cómo se llaman. En la parte de abajo tenemos las clases que la implementan. Por ejemplo, la interfaz list, que es una interfaz que casi todas las estructuras que hemos estado utilizando se basan en una interfaz list. Tiene como clases que lo implementan de forma básica ArrayList, LinkedList, Stack y Vector. Tenemos interfaces, por ejemplo, Iterable, Collection, Set, SortedSet,
navigable set, que en este caso todos estos nuestro tree set implementa sorted set, implementa navigable set. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que las clases que lo implementan es hash set, linked hash set, tree set. Después tenemos, por ejemplo, en los iteradores, tenemos colas, tenemos, por ejemplo, en el caso de las colas, las clases que lo implementan, tenemos una cola de prioridades, tenemos una lista enlazada, pero para de escolar, tenemos las estructuras que están basadas en mapas, por ejemplo, sorted map, navigable map, que son interfaces que se requieren, y entre sus clases implementadas tenemos hash map, tenemos hash linked map, hash table, tree map. Vamos a ver un ejemplo de un tree set. Primeramente, para crear la estructura, definimos nuestra clase, creando una variable de nombre treeset que va a almacenar objetos de tipo string. Para agregar objetos dentro de la estructura utilizamos el método add. Aquí estamos agregando la letra C, después la letra B, después la letra A. Posteriormente agregamos nuevamente la letra C. Como este elemento ya es un duplicado, no se va a insertar. Después imprimimos en orden ascendente, porque es el orden natural que lleva el árbol, y ahorita vamos a ver cuál es el resultado. Otros métodos que podemos utilizar con treeset, por ejemplo, podemos remover un elemento. Al momento que nosotros vamos a remover, al contrario de otras estructuras, no voy a recuperar cuál es el elemento que removí, ya que yo le estoy diciendo específicamente qué elemento quiero remover. Lo que voy a obtener de resultado es un valor booleano, si se pudo remover o no se pudo remover el elemento. Entonces, aquí estamos removiendo el elemento B. Después vamos a imprimir nuevamente nuestro treeset para ver cómo queda. Si queremos limpiar la estructura, utilizamos el método clear. Después vamos a ver cuál es el resultado de ejecutar este método clear. Estos son los resultados. La primera opción que utilizamos, que fue imprimir todo nuestro treeset después de insertar los tres valores, porque el cuarto valor es un valor repetido, nos dio como resultado ABC. A la hora que nosotros removemos un valor, que dijimos que íbamos a remover el valor B, nos da como resultado true, es decir, si lo encontró, lo pudo remover. Imprimimos nuevamente el treeset y nos va a dar como resultado A y C. Y al final, si imprimimos treeset después de ejecutar el método clear, nos aparece como un conjunto vacío. Existen otros métodos que implementa treeset. Estos métodos los utilizaremos posteriormente. Al estar basado en árbol, hay operaciones que no existen como cuando tenemos operaciones con una lista, como por ejemplo reemplazar un elemento. En este caso, el reemplazar no existe. Lo que tendríamos que hacer es una función de removerlo e insertar de nuevo el elemento. Al ser un árbol autobalanceado, cada vez que nosotros removemos elementos o insertamos elementos nuevos, de forma automática el árbol va a mantener su balance, es decir, las diferencias de las ramas van a ser prácticamente con lo máximo 1. También, por si queremos ver más información acerca de árboles, también lo vamos a tener como una sesión que se llama árboles binarios de búsqueda, y vamos a tener también una sesión que se va a llamar balanceo de árboles.